Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de una educadora que, de verdad, está cambiando el mundo. Se llama Kiran Bir-Sethi y su mensaje es de esos que parecen sencillos pero que son potentísimos. Nos dice que cada niño, cada niña ya es como un superhéroe del cambio en potencia y que nuestro trabajo es simplemente recordárselo. Y ojo, porque esta idea lo cambia absolutamente todo. Lo que Kiran nos plantea es que, sin darnos cuenta, hemos estado mintiendo. Les decimos a los niños que son el futuro, ¿verdad? Pero al hacerlo, estamos como posponiendo su capacidad para actuar. Los vemos como una promesa lejana en vez de reconocer el poder tan inmenso que tienen aquí mismo, ahora. Es un giro de 180 grados en la perspectiva, y eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues vamos a seguir el viaje de Kiran. Empezaremos con una promesa personal, una que se rompió. Luego veremos cómo de ahí nace una rebelión, la del yo puedo. Seguiremos con la receta para el cambio, un método súper práctico. Veremos ejemplos de qué pasa cuando los niños toman las riendas y hablaremos de por qué es crucial formar ciudadanos, no solo estadísticas. Y al final cerraremos con la idea clave, el futuro es ahora. Venga, pues empezamos. Sección 1. Una promesa rota. Y es que, como suele pasar con los grandes movimientos, todo esto no nace de una teoría abstracta, no, nace de una historia muy personal. Todo empezó con el amor de una madre y una promesa que le hizo a su hijo. Imaginen la escena. Kiran, con su hijo recién nacido en brazos, le hace una promesa. Serás amado, todos conocerán tu nombre. Ella estaba convencidísima de que el colegio lo iba a querer tanto como ella. Pero bueno, la realidad del sistema educativo tradicional no tardó mucho en aparecer y mostrar su cara más, digamos, impersonal y fría. Es para pararse a pensarlo. Un día va a la escuela a preguntar por su hijo y la respuesta de la profesora es ¿cuál es su número de lista? Su número, no su nombre. Para Kiran, ese fue un golpe tremendo. Fue la prueba definitiva de que su hijo, y con él su promesa, se había convertido en un simple número, en una estadística más. Y fue justo en ese momento cuando se dio cuenta de algo clave. Una lección que viene del mundo del diseño, pero que aplica a la vida. Cuando no tienes elección, la elección eres tú. Así que decidió ser ella misma el cambio. Y aquí es donde la historia da un giro, porque esa frustración no se quedó en una simple queja, que va, se transformó en acción pura y dura. Kiran sacó a su hijo del colegio y ni corta ni perezosa fundó uno nuevo en su propia casa, la escuela Riverside. ¿El objetivo? Pues estaba clarísimo, crear un lugar donde cada niño, cada niña, sintiera y pudiera decir con todas sus letras, yo puedo. Y fijaos en este contraste, porque es brutal. Pensemos un momento, durante unos 15 años de colegio, el sistema tradicional, en el fondo, nos enseña a decir no puedo. ¿A que sí? Nos bombardea con mensajes como siéntate, cállate, escucha y obedece. En cambio, la filosofía del yo puedo es justamente lo contrario. Se trata de nutrir desde el primer día esas cualidades que nos hacen verdaderamente humanos. Tener voz propia, ser creativos, sentir empatía y sobre todo tener la capacidad de actuar. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Esto no va solo de sacar buenas notas o de ser buenos estudiantes, va de algo mucho más profundo, va de cultivar la humanidad. Como bien dice Kiran, nacemos siendo humanos, sí, pero nuestra humanidad la vamos adquiriendo con cada elección que tomamos. Cuando elegimos ser más empáticos o más creativos o más generosos, ahí es donde nos hacemos más humanos. Y la educación, claro, debería ser el lugar perfecto, el caldo de cultivo para que esas elecciones florezcan. Vale, hasta aquí tenemos claro el porqué, ¿no? La filosofía que hay detrás de todo esto. Pero la gran pregunta es, ¿y el cómo? ¿Cómo aterrizamos una idea tan grande y la convertimos en algo real, en algo tangible? Pues bien, la respuesta es un marco de trabajo, una especie de método que, ojo, ya se está aplicando en más de 60 países. Se llama Design for Change, que podríamos traducir como diseño para el cambio. Y a Kiran le gusta describirlo como una receta de cocina, una fórmula muy sencilla que, paso a paso, va plantando en los niños y niñas la semilla de la confianza y de la capacidad de actuar. Es, en definitiva, un método para que descubran por sí mismos que pueden cambiar el mundo. Y no en el futuro, no, hoy mismo. Y lo genial es que el método es tan simple como profundo. Son solo 4 pasos, muy intuitivos. El primero es siente. Aquí se trata de cultivar la empatía, simplemente preguntando ¿qué te preocupa? Y escuchando de verdad. El segundo es imagina. Despertar el pensamiento creativo. Venga, ¿cuál podría ser la mejor solución? El tercero es actúa. Aquí entra en juego la voluntad, la gestión, el vamos a hacerlo realidad.
Y el cuarto, que es fundamental, es comparte. La habilidad de contar tu historia para que otros se inspiren y digan, ostras, yo también puedo. Todo esto sobre el papel suena fantástico, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y esto funciona en el mundo real? Pues vamos a ver qué pasa exactamente cuando se les da a los niños este método. Y, lo más importante, se confía en ellos para que lideren el cambio. Mirad esta historia de Nagaland. Fue una de las primeras que llegaron al movimiento. Unos niños de un colegio privado se dieron cuenta de algo. Sintieron que los niños de un orfanato cercano lo estaban pasando fatal con el calor del verano porque no tenían ventiladores. Ese fue el primer paso. Luego imaginaron una solución. ¿Y si juntamos dinero para comprarles uno? Dicho y hecho. Pasaron a la acción. Actuaron, recaudaron su propio dinero y compraron el ventilador. Pero la cosa no quedó ahí, porque luego compartieron su idea. Tanto que convencieron al padre de uno de ellos, que era médico, para que fuera a ofrecer sus servicios gratis al orfanato. Un pequeño gesto que nos enseña que el cambio empieza simplemente con mirar a nuestro alrededor, pero con el corazón. Venga, ahora un experimento que es una pasada. Kiran propuso un desafío muy visual. Un equipo de niños de entre 6 y 12 años contra un equipo de adultos. Mismas reglas, mismas herramientas, mismo tiempo. El objetivo, construir la torre de globos más alta posible que se aguantara sola. ¿Quién ganaría? Y lo más fascinante no fue quién ganó, sino cómo lo hicieron. El proceso fue increíble. Mientras los adultos se enzarzaban en debates, probando ideas cada uno por su lado, sin una estrategia clara, los niños, sin que nadie les dijera nada, se organizaron al instante. ¡Pum! Unos a inflar, otros a construir, se comunicaban, colaboraban, se repartieron los roles de forma natural. Vamos, que demostraron una capacidad innata para el trabajo en equipo y el liderazgo que ya quisieran muchas empresas. Y aquí viene la clave de todo. Cuando Kiran le preguntó a Mohamed, que con 12 años era el mayor del grupo, cuál había sido su estrategia de liderazgo, él respondió algo tan simple como profundo. Yo no le he negado a nadie lo que quería hacer. Fijaos qué pasada, no impuso su visión, no, se aseguró de que cada uno pudiera aportar lo que quería y sabía hacer. Eso, señoras y señores, es la esencia pura del liderazgo empático, una lección que a muchos adultos, reconozcámoslo, todavía nos queda por aprender. Vale, tanto la historia de Nagaland como el experimento de la Torre de Globos son geniales, pero en realidad apuntan a un objetivo mucho más grande. Esto no va solo de hacer proyectos chulos, va de cumplir la que debería ser la verdadera y única misión de la educación. Y para entender esa misión, esta cita del Dr. Howard Gardner es demoledora. Dice, el intelecto no salvará el mundo, sino que lo destruirá, si al final no hay gente con buen carácter. Pensemos en ello. Los sistemas educativos están obsesionados con las notas, con medirlo todo, con el intelecto. Pero ¿de qué nos sirve una mente superbrillante si no hay detrás un corazón compasivo, un carácter íntegro? La educación tiene que ir mucho más allá de las métricas. Tiene que enfocarse en formar simplemente buenas personas. Y esto nos lleva a la gran pregunta que nos lanza Kiran. Una pregunta que es casi un puñetazo en la mesa. Vivimos apagando fuegos, ¿no? En un estado de crisis constante. El medio ambiente, la sociedad, la política, y nuestra reacción es siempre intentar arreglar los problemas que ya tenemos encima. Pero ella nos dice, un momento, ¿y si el problema de raíz es otro? ¿Y si la educación no está preparando a las nuevas generaciones con la empatía y la capacidad de acción que necesitan para directamente evitar que esos problemas lleguen a existir? Y la prueba de que este enfoque funciona de verdad se ve a largo plazo en las historias de quienes han pasado por esta educación. Por ejemplo, una exalumna de Riverside contó una anécdota genial. Dijo que al llegar a la universidad, donde todo el mundo bebía y fumaba para ser guay, se dio cuenta de que lo más valioso que había aprendido en el colegio era algo muy simple, el poder de decir no. Esa fortaleza interior, esa capacidad de ser fiel a una misma, solo puede nacer de un tipo de educación que te valora por quien eres de verdad, no por si encajas en un molde prefabricado. Bueno, y con esto ya vamos llegando al final de nuestro recorrido de hoy. Pero esto, más que una conclusión, quiere ser una invitación. Una llamada a la acción para que todos repensemos nuestro papel en la educación de quienes, como nos recordaba Kiran al principio, no son el futuro, son el ahora. Y la buena noticia, la mejor de todas, es que para empezar a cambiar las cosas no hace falta una revolución que lo ponga todo patas arriba, no. El cambio puede empezar a una escala muy pequeña, muy manejable. Puede empezar en una conversación entre padres y madres, en una dinámica un poquito diferente en el aula, o simplemente dando apoyo a un pequeño proyecto que estén liderando los propios críos. La clave es dar ese primer paso, allí donde cada cual se sienta más a gusto. Así que nos quedamos con esta reflexión final. ¿Y si la solución a los problemas más gigantescos que tenemos como humanidad no está en las grandes políticas o en tecnologías súper disruptivas? ¿Y si en realidad está en algo mucho más fundamental, mucho más a nuestro alcance?
en asegurarnos de que cada niño, cada niña, crezca con una convicción inquebrantable que se resume en solo 2 palabras, pero 2 palabras que pueden cambiarlo todo. Yo puedo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olvides hacer clic y compartir.